Bendiciones, aleluya. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy día vamos a desarrollar un tema muy importante como lo es la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a tratar de desarrollar lo que manifiesta Efesios desde el capítulo 2, desde el versículo 1 al 10. Y para esto es necesario que usted y yo prestemos mucha atención, porque este pasaje bíblico es de mucha importancia para nosotros como creyentes. En este pasaje Pablo, ¿verdad?, nos habla sobre la redención de Dios y cómo Él nos ha dado la vida eterna a través de Jesucristo. Quiero yo en esta oportunidad presentarles, ¿verdad?, este pasaje y su contexto general. Para poder nosotros entenderlo, es necesario que lo estudiemos desde su contexto de manera más detallada y profunda. Oramos. Padre amado, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Padre eterno, a rogarte, Padre bendito Señor, por tu perdón y por tu misericordia. Nos ponemos a cuentas, Padre amado Señor, y Espíritu Santo te pedimos, te rogamos que sea manifestando tu gloria y tu poder sobre cada uno de nosotros. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje Pablo nos habla sobre la redención de Dios y cómo Él nos ha dado la vida eterna a través del único autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. En esta oportunidad quiero yo presentarles, amados hermanos, cuál es la importancia de ser salvos por gracia. Antes de esto, es importante que usted y yo entendamos que Éfeso era una ciudad muy importante en la región de Asia Menor. Efesios 2, del 1 al 10, es una parte, ¿verdad?, de la carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. En este pasaje, Pablo describe cómo los creyentes en Cristo han sido rescatados de la esclavitud del pecado y han sido dados a una vida nueva en Dios. Para entender este pasaje debemos considerar el contexto histórico y también el contexto literario. En el siglo I, la ciudad de Éfeso era un importante centro comercial y religioso. La iglesia de Éfeso estaba compuesta por gentiles y también por judíos que habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Pablo escribió esta carta para establecer la unidad y la armonía en la iglesia y para enseñarles sobre la naturaleza de la fe y la redención en Cristo. Si usted y yo vamos a la palabra de Dios y empezamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, Pablo describe la condición natural de los seres humanos antes de conocer a Cristo. Dice las Escrituras que estábamos muertos en pecado, es decir, estábamos bajo el control del pecado y sin esperanza de salvación. Pero nuestro comportamiento, dice las Escrituras, que era según la carne, es decir, según nuestros propios deseos y apetitos y no según la voluntad de Dios. Leamos lo que manifiesta Efesios 2 del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Aparte de este pasaje bíblico, amado hermano, es necesario también poderlo comparar con un pasaje que está antes de Efesios. Si usted y yo abrimos Romanos, ¿verdad? Vámonos a Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, nos enseña o nos va a decir que por cuanto todos pecaron y están destituidos, amado hermano, de la gloria de Dios. Esto es necesario que usted y yo entendamos. Me permito citar lo manifestado porque es necesario que recordemos que todos nosotros hemos pecado y que en su tiempo estuvimos separados de Dios. Sin embargo, Dios ha sido bueno, que nos ha dado la oportunidad de ser salvos a través de Jesucristo. Continuando con el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. Aquí Pablo, ¿verdad?, describe la respuesta de Dios a nuestra condición natural. Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, nos dio la vida eterna a través de Él, es decir, a través de Jesucristo. Ahora, esta vida no es solo una vida física, sino también una vida espiritual y por lo consiguiente una vida eterna. Es necesario, amado hermano, amado creyente, entender que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre, porque la palabra del Señor dice, o el mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora le invito a usted, amado hermano, a seguir en este pasaje bíblico según lo que manifiesta Romanos 5:8, y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo nos demuestra que Dios nos ama y que nos ha dado la vida eterna. ¿A través de quién? A través del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Porque aunque éramos pecadores, Él llegó a nuestras vidas para vivificarnos. Y si usted y yo continuamos leyendo, amado hermano, el versículo 6 y el versículo 7, vamos a encontrarnos que dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Pablo describe la resurrección de los creyentes en Cristo. Fue resucitado juntamente con Él, es decir, con nuestro Señor Jesucristo, y nos dio la sentencia de justicia en Él. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que nos dio la justicia de Dios. Esta justicia que no es solo una justicia legal, sino una justicia que nos hace justos delante de la presencia de Dios. Amado hermano, es maravilloso cuando nuestro Dios cumple sus promesas. Miren lo que dice 1 Corintios 15:22. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificado. Esto es un recordatorio que todos morimos en Adán, pero que en Cristo podemos ser vivificados, podemos ser revestidos y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Conforme vamos leyendo el versículo 8 que manifiesta, y el 9 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, diga conmigo, nadie se gloríe. Aquí Pablo describe una vez más que la base de nuestra salvación no es por nuestras obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Es que usted y yo somos salvos. La fe es la base de nuestra salvación y no podemos salvarnos a nosotros mismos. No es por obra, amado hermano, no es por lo que usted haga, sino por gracia y misericordia de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos, amado hermano, necesitamos depender de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos depender de la gracia de Dios para poder alcanzar aquella salvación. Lo que manifiesta Filipenses 3:9. Siempre basándonos en los pasajes bíblicos, amados hermanos. Si usted tiene alguna duda, yo siempre he dicho, vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es la que nos va a mostrar a nosotros, ¿verdad? De una u otra manera, pues, aquel camino por el cual nuestro Dios quiere que usted y yo andemos. Este es el único manual de vida, amado hermano. No existe un manual fuera de la Biblia para poder llevar a cabo, para poder llevar adelante un ministerio, una iglesia. Solamente Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos puede mostrar cómo debemos nosotros de caminar por este mundo. Amén. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Diga conmigo, fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este pasaje bíblico, amado hermano, nos enseña que nuestra justicia no viene de nuestras obras, sino de nuestra fe en Cristo. La fe es la base de nuestra salvación y no nuestras obras. Para finalizar, terminamos leyendo el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios y dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Usted y yo hemos sido separados, amados hermanos. Usted y yo somos hechuras de nuestro Dios, de nuestro Creador. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer buenas obras. No podemos seguir actuando, ¿verdad?, como aquellos niños fluctuantes. Y es necesario que usted y yo, como creyentes, empecemos ya a guardar o a cuidar con temor y temblor aquello que se nos ha sido entregado. ¿Qué significa aquello? Correctos, amén. Amado hermano, esta pregunta significa que no estamos bajo el control del pecado, sino que somos libres para vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Usted y yo somos libres para agradar a Dios, para servirle, para buscarle en todo tiempo, en todo momento. Es importante mantener una vida consagrada, una vida llena de búsqueda. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la oración. No dejando a un lado el Espíritu Santo de Dios. Hay que entender algo muy importante, amado hermano. Usted que está pendiente a todo lo que nosotros hacemos, es importante que reconocer que Jesucristo es el único que nos va a dar la oportunidad de acercarnos a la salvación. Pero también es necesario, amado hermano, que invitemos al Espíritu Santo de Dios a que gobierne en nuestra vida. Fíjese usted, amado hermano, que es esencial nosotros como creyentes seguir adelante sin desmayar, pero solo no lo podemos hacer. Ahora bien,
Quiero recordar que la redención de Dios, amado hermano, o la salvación de Dios es un regalo para todos. No importa quiénes seamos o qué hayamos hecho. Dios nos ha dado la vida eterna a través de Jesucristo, pero es importante que usted y yo reconozcamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Que no hay nada ni nadie lejos o aparte de Él que nos pueda conectar o nos pueda llevar delante de la presencia de Dios. Solamente Cristo sana, solo Cristo salva, solo Cristo liberta, amado hermano. No hay nada más. Ahora bien, es importante, amado hermano, que usted y yo podamos reflexionar sobre cómo está nuestra relación con Dios. Si estás bajo el control del pecado o estás libre para poder vivir una vida llena de consagración y servicio a Dios. ¿Estás dependiendo de ti mismo para salvarte o estás dependiendo de la gracia de Dios? Y para culminar, le invito a abrir su Biblia en la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 18 al 23. Y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre amado, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Padre eterno, por este tiempo el cual usted nos ha dado la oportunidad de poder meditar, escuchar, recibir tu palabra. Enséñanos, Padre amado, a ser creyentes que te honren con el corazón, Padre amado, y que seamos, Padre eterno, aquellos hijos los cuales usted, Padre amado, Señor, ha entregado, Señor, oh Padre de la gloria, para que podamos tener aquella salvación. Te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.